Hola, buenos días, tardes, noches, donde sea que me estén viendo. Mi nombre es Ira Ramírez y yo les voy a estar presentando lo que son las hormonas córtico-suprarrenales. 1. Vamos a estar hablando principalmente de lo que son los mineralocorticoides y en una menor medida vamos a estar hablando o introduciendo brevemente algunas de las funciones de los glucocorticoides. Solo para aclarar, van a ser estos videos, varios videos de 5 minutos debido a la aplicación que estoy usando para grabarlos, para grabar la presentación. Y bueno, una disculpa por el audio, espero que sea entendible, porque bueno, tenía un micrófono pero resulta que dejó de funcionar, así que bueno, pero nada, comencemos. Y bueno, primero que nada hay que introducir un poquito a lo que son las glándulas suprarrenales. Ya más o menos estamos familiarizadas con ellas, pero bueno, como que recordando un poquito, sabemos que son dos glándulas que están localizadas en el espacio retroperitoneal, en el polo superior de los riñones, en una cápsula, se podría decir, de tejido adiposo perirenal. La glándula derecha tiene una forma como que triangular, mientras que la glándula izquierda tiene una forma más como de semiluna. Además, el peso aproximado de cada una es de 4 gramos y, como sabemos, se divide en corteza y médula. Que bueno, la corteza naturalmente sería lo que viene inmediatamente por debajo de la cápsula de tejido conjuntivo que tiene. Bueno, la corteza va a representar la mayor parte de la glándula, es el 80 al 90% de la misma, y la médula va a conformar el 10 o 20% restante. Además, cabe mencionar que aunque están en un mismo sitio, las glándulas tienen dos orígenes embriológicos diferentes. Como ya sabemos, la médula viene de las células de la cresta neural, mientras que la corteza viene del mesénquima mesodérmico. Y bueno, las hormonas que estos secretan se les llaman corticosteroides. Ahorita vamos a ver por qué. Y por qué reciben este nombre y por qué tienen una estructura tan similar. Y de manera general se van a clasificar, a dividir en mineralocorticoides y glucocorticoides, y en una menor medida en andrógenos y estrógenos suprarrenales. Pero bueno, los mineralocorticoides reciben su nombre a partir de que tienen un efecto en los electrolitos. Los electrolitos extracelulares, como lo son el sodio y el potasio. Mientras que los glucocorticoides tienen efectos en lo que son el metabolismo de lípidos, de proteínas y, pues como su nombre lo dice, de carbohidratos. Para comprender su síntesis y secreción es necesario recordar que la corteza se va a dividir en 3 zonas, que son la zona glomerular, fasciculada y reticular. De más superficial a más profundo tenemos lo que sería la zona glomerular, que representa alrededor, de un 15% de la corteza, y esta es la única que puede como tal sintetizar y secretar cantidades significativas de aldosterona. Y esta secreción va a estar controlada por lo que sería la angiotensina 2 y la concentración de potasio extracelular. Siguiendo tenemos a la zona fasciculada, que representa alrededor de un 75% de la corteza, y esta va a estar encargada de la secreción del cortisol y la corticosterona, la cual va a estar regulada por la ACTH. Además, también va a poder secretar algunos andrógenos y estrógenos suprarrenales. Por último tendríamos a lo que sería la zona reticular, que representaría el 10% restante, y esto se encarga de la secreción de andrógenos como la dihidroepiandrosterona, la androstenediona, y también algunos estrógenos y algunos glucocorticoides. Y bueno, esta secreción también está regulada por la ACTH. Pero bueno, en cuanto a los andrógenos, pues más específicamente a la hormona corticotropa, estimuladora de andrógenos. Y bueno, como ya les dije, estas hormonas van a tener el nombre de corticosteroides. Esto se debe a que esta estructura se debe a que vienen del colesterol, todos derivan del colesterol. Por lo tanto, pues van a conservar como que la misma estructura básica. Este colesterol
Entonces vamos a tener que este colesterol va a ser obtenido de dos fuentes diferentes para la síntesis de estas hormonas. El 20% del mismo va a ser sintetizado de nuevo a partir de acetato, mientras que el 80%, es decir, la fuente más importante de colesterol, serían las lipoproteínas de baja densidad, que estas, pues como sabemos, van a encontrarse en el plasma y posteriormente van a difundir al líquido extracelular, donde van a interactuar, van a unirse a receptores de las membranas de las células de la corteza, llamadas depresiones revestidas. Cuando se unan, van a posteriormente sufrir un proceso de endocitosis, mediante el cual al final vamos a conseguir vesículas intracelulares, obviamente. Estas vesículas se van a fusionar con los lisosomas de las células, liberando así el colesterol. Y bueno, aquí tenemos que una vez en el citosol, el colesterol libre, vamos a tener que va a ocurrir una reacción dada por la colesterol desmolasa para convertirlo en pregnenolona. Esta sustancia como tal va a ser aquella que limite la síntesis de estas hormonas. Además, pues esta reacción se va a ver facilitada o estimulada por la presencia de ACTH y angiotensina 2 en las zonas respectivas de la corteza. Aquí hay otro esquema donde se puede ver este proceso. Y bueno, podemos ver que en sí no hay mucha diferencia en cada una de las hormonas. Se pueden fijar, es como muy obvio que la estructura es la misma, la estructura base es la misma, y pues que las únicas reacciones que ocurren, bueno, en su mayoría son hidroxilaciones, algunas pocas lisis, pero no hay como pues grandes diferencias en realidad, y pues esas pequeñas diferencias tienen una importancia como que muy grande, pues al final sí, funcionalmente cambian mucho las hormonas. Para comenzar con los mineralocorticoides, pues primeramente la aldosterona, que tiene alrededor del 90% de la actividad mineralocorticoide. También está la corticosterona con menor actividad, y también la desoxicorticosterona, que también es de actividad y secreción mínima. Luego tenemos al 9-alfa-fluorocortisol, que es un mineralocorticoide sintético que es más potente que la aldosterona. Me parece que es alrededor de 10 veces más potente. Y por último tendríamos a lo que es el cortisol y la cortisona. Estos dos últimos, como sabemos, son más representativos de los glucocorticoides. Sin embargo, el cortisol también normalmente tiene una actividad mineralocorticoide. Vamos a ver después que van a haber mecanismos celulares que impidan que el cortisol reaccione con receptores mineralocorticoides. Y bueno, y en total pues van a tener una actividad mínima como mineralocorticoide. También vamos a tener después a los glucocorticoides, que ahora sí el cortisol va a ser el más importante de ellos, teniendo el 95% de la actividad aproximadamente. Y también vamos a tener una vez más a la corticosterona, que va a tener un 4% de la actividad, pero va a ser más potente que el cortisol. Esto pues debido a su menor grado de síntesis en el cuerpo. De secreción, perdón. Síntesis y secreción. Después también tendríamos a lo que es la cortisona, que tiene una potencia casi igual a la del cortisol. Y tendremos a varios glucocorticoides sintéticos, como lo son la prednisona y la metilprednisona, con 4 y 5 veces la potencia del cortisol. Y también tenemos a la dexametasona, que es 30 veces más potente que el cortisol. Muchos de estos, bueno, como sabemos, en los glucocorticoides nos van a ayudar como que a combatir el estrés y la inflamación. Entonces, muchos de estos se utilizan precisamente como antiinflamatorios e inmunosupresores.
Y bueno, sobre el transporte de estas hormonas vamos a tener que el principal medio por el cual se transportan serían las proteínas plasmáticas. En el caso del cortisol, aproximadamente el 90 al 95% está unidos o viaja unidos a estas, en especial lo que sería la globulina fijadora de cortisol o transcortina. Y bueno, en un menor grado a lo que sería la albúmina y también, bueno, en cuanto a la aldosterona se podría decir que el 60% de ella está unida a proteínas plasmáticas y el 40% pues está de manera libre en la circulación. El hecho de que estén unidos a proteínas plasmáticas es importante, ya que se podría considerar como una manera de almacén de estas hormonas en el cuerpo. Y también pues porque también tiene la importancia de que va a retrasar su tiempo de eliminación, que está relacionado con lo que les acabo de decir. De esta manera, el cortisol, que está más unido a las proteínas plasmáticas, tiene una vida media mayor a la de la aldosterona, de 60 a 90 minutos comparado con 20 minutos de la aldosterona. Y bueno, aquí tenemos una tablita en donde se resaltan la concentración plasmática promedio, normal, y la secreción diaria de estos dos importantes o más representativos corticosteroides. Vamos a ver aquí que hay una gran diferencia, puesto a que el cortisol en plasma se encuentra en 12 microgramos sobre 100 mililitros, mientras que la aldosterona se encuentra en 60 nanogramos o 0.006 microgramos sobre 100 mililitros. Esta es pues una diferencia ahora sí que exponencial. Y vamos a tener que la cantidad secretada diaria va a ser de 15 veces, de 15 miligramos para el cortisol y de 0.15 miligramos para la aldosterona, que es pues 100 veces, ¿no?, mayor la del cortisol. Y bueno, de aquí viene la importancia de que existan mecanismos como el que les mencionaré posteriormente para el control, pues para que el cortisol no tenga la actividad de la aldosterona, puesto que es secretado y está en concentraciones mucho mayores que lo que es la aldosterona. Vamos a tener también que hay como especificaciones para cada que nos van a dar los datos que acabamos de ver acá. Para la aldosterona, principalmente la concentración plasmática y la secreción diaria va a ser dada en función de la ingesta de potasio y de sodio. Y bueno, en cuanto al cortisol, se puede decir que esta hormona fluctúa a lo largo del día, teniendo picos en la mañana, por eso de las 7 de la mañana, y bajando hasta lo que serían aproximadamente las 10 de la noche, donde tendría como que sus concentraciones más bajas. Sobre su metabolismo, vamos a tener que como en la mayoría de las sustancias, va a estar llevado a cabo en el hígado. Aquí se van a conjugar con lo que sería el ácido glucurónico y van a formar compuestos inactivos, que van a ser pues solubles en el plasma, pero que no se van a unir a ninguna otra proteína, porque pues como ya dijimos, esto retrasaría su excreción y lo que queremos es excretarlos. El 25% de estos compuestos se eliminará a través de la bilis y posteriormente pues por las heces, y el restante se irá a la circulación y pues donde naturalmente va a terminar siendo filtrado en el riñón, la sangre, y pues excretado por la orina. Sobre las funciones de la aldosterona, bueno, antes de mencionarlas, cabe destacar, aquí les puse, bueno, aquí lo estoy tapando yo, pero lo que les comentaba sobre las diferencias en las concentraciones que tenemos de estos dos corticoides en la sangre, sobre la actividad mineralocorticoide como tal, la aldosterona tiene una actividad 3000 veces mayor que la del cortisol, pero el cortisol es 2000 veces más secretado que la aldosterona. Esto, y bueno, lo que ya les expliqué. Entonces, ahora sí, como ya
Y bueno, entonces ahora sí tendríamos que el mecanismo por el cual se regula la actividad mineralocorticoide de ambas es que en las células epiteliales tubulares renales se encuentra una enzima llamada 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa 2 u 11-beta-HSD2, que esta va a estar encargada de convertir el cortisol, que es capaz de unirse a los receptores mineralocorticoides, lo convierte en cortisona para que de esta manera pues no pueda actuar como tal. Y bueno, entre las funciones principales de la aldosterona tenemos que va a tener efectos renales y circulatorios, efectos en el transporte de potasio y efectos en glándulas salivales, sudoríparas y en células intestinales, epiteliales intestinales, en especial en las células del colon. Sobre los efectos renales y circulatorios vamos a tener que la aldosterona, su secreción va a aumentar la absorción tubular renal de sodio y su conservación pues a su vez. Y a su vez también va a aumentar la secreción o la excreción pues tubular renal de potasio y su eliminación urinaria. Esto va a estar dado por las células principales de los túbulos colectores y en menor medida de los túbulos distales y de los túbulos colectores. Entonces, en exceso, esto supondría un aumento en el sodio total extracelular y una disminución en el potasio total intracelular. Que, ojo, no estoy ahorita hablando propiamente de lo que serían las concentraciones, sino como que del absoluto. Pero tenemos también que la aldosterona va con la reabsorción y retención de sodio, va a traer consigo agua. Entonces esto va a hacer que el volumen extracelular incremente y a su vez pues la presión arterial. Pero pues en lo que sería la concentración ahora sí de sodio no tendría muchos cambios, ya que como sabemos una vez más se están jalando cantidades proporcionales más o menos de lo que sería agua y de lo que sería sodio. Entonces la concentración en realidad no fluctúa tanto. Pero lo poquito que cambia, pues lo poquito que incrementa esta concentración es suficiente para activar la hormona antidiurética, que bueno, con sus mecanismos pues de sed. Y bueno, en exceso tendríamos que no, en este sentido, no sería como tal una de peligro, pues no sería tan peligroso el incremento del sodio extracelular, solo eso, porque pues sí tiene un efecto importante en la presión arterial, pero en el sodio pues no se vería tan afectado, ya que como les dije, pues tenemos sodio que va a jalar, como sabemos, una partícula osmóticamente activa, entonces va a jalar consigo agua hacia adentro, lo que haría que la concentración pues permaneciera relativamente igual. Sin embargo, antes de su ausencia, si esta acción se prolonga, si un exceso se prolonga en un periodo mayor a 2 días, 1 o 2 días, esta misma presión va a generar que se excrete sodio y que a su vez pues salga agua. A eso se le llama natriuresis y diuresis por presión. Y bueno, finalmente esto haría que se balancearan y que el índice de incremento de sodio pues regrese a 0 y bueno, a esto se le llama escape de aldosterona. Entonces, en ausencia tenemos que sí va a haber una disminución del volumen del líquido extracelular y por lo tanto un decremento de la presión arterial, que eso pues también es un efecto importante y pues también es peligroso. Y también con esto vendría la pérdida por la orina de sodio, que bueno, a su vez
que bueno, esto a su vez traería la pérdida de agua. Y ahora sí, al salir el sodio junto con el agua, esto nos provocaría una deshidratación y pues es como que es mucho más peligrosa la deficiencia de aldosterona que el exceso de aldosterona. Sobre los efectos en el transporte del potasio, se puede decir que un exceso de aldosterona va a incrementar el potasio intracelular. Como sabemos, pues el potasio predomina intracelularmente, pero pues estaría aumentando eso que está intracelular. Y el extracelular, pues como se está yendo dentro de las células, pues se está disminuyendo. Entonces esto nos llevaría a una hipocalemia. Y una hipocalemia nos generaría debilidad muscular debido a alteraciones en lo que serían las sinapsis y las interacciones entre las fibras nerviosas y también de las fibras musculares. Y bueno, una deficiencia de aldosterona lo que nos provocaría sería un efecto contrario. El calcio extracelular aumentaría y, como sabemos, pues no es normal que haya potasio extracelular. Entonces esto nos provocaría una hipercalemia que a su vez nos provocaría toxicidad cardíaca y en casos más graves insuficiencia cardíaca. Y bueno, por último, sobre los efectos que tiene en las glándulas sudoríparas salivales y células epiteliales intestinales, que bueno, antes de verlos podemos ver que son glándulas que secretan pues agua. Entonces, vamos a ver que los efectos que tiene la aldosterona en estas células, en estas células, va a ser similar al que tiene en los túbulos renales. En las glándulas sudoríparas y salivales, que bueno, estas tienen una secreción primaria que tiene mucho cloruro de sodio, pero que cuando se está excretando, pues el cloruro se está intercambiando por bicarbonato. O sea, en vez de sacar el cloro, se saca el bicarbonato para retener el cloruro. Y lo mismo pasa con lo que sería el potasio y el sodio. El sodio se está reteniendo y el potasio se está excretando. Esto es para que no se pierda sal cuando hace calor o cuando se liberan grandes cantidades de saliva. Similar pasa pues con las células intestinales epiteliales, sobre todo pues del colon, que bueno, en este caso pues serían como absortivas. Y esto ocurre para que no se pierda sal a través de las heces. Cuando hay algo que está alterando este mecanismo, cuando algo está alterando este mecanismo de reabsorción, como está dejando el sodio afuera, bueno, en la luz, consigo jala agua y esto nos provocaría una diarrea. Y bueno, como un dato curioso, estas son algunas de las posiciones. Bueno, podemos ver la posición normal de las glándulas suprarrenales, con la médula, que sería como lo negro, y la corteza, que sería lo amarillo. Pero también podemos ver algunas posiciones atípicas dadas por defectos embriológicos, que bueno, a mí se me hizo como que muy curioso, pues como pues hasta en lugares que no se espera uno, y como la médula pues como que sigue como que el eje del cuerpo, y la corteza se va más hacia zonas como que genitourinarias. Es una relación que yo hago, pero se me hizo interesante, pues así como para despejarnos. Y bueno, por último, vamos a ver lo que es el mecanismo celular de la acción de la aldosterona. Entonces vamos a tener que la aldosterona, siendo una molécula liposoluble, va a entrar a la célula, al citoplasma de la célula, y en el citoplasma se va a unir
con un receptor mineralocorticoide. Entonces este complejo unido va a irse a lo que sería el núcleo. Y una vez en el núcleo, pues pasa a interactuar con lo que sería el DNA para promover la transcripción y la traducción. Es decir, bueno, interactúa con el DNA, se sintetiza un RNA mensajero y este pues se transpola al citoplasma, donde los ribosomas, como sabemos, pues llegan y sintetizan lo que serían unas proteínas. Que bueno, estas proteínas pueden ser estructurales o pueden ser enzimas reguladoras, que todas van a estar relacionadas con lo que sería el transporte del potasio, del sodio o de iones hidrogeniones. Y bueno, aquí les puse más o menos un esquemita en el cual podemos ver cómo es este mecanismo. La aldosterona llega, se une al receptor, a este cuadradito, al receptor mineralocorticoide, y juntos el complejo viajan al núcleo. Aquí tenemos la hebra de DNA, la doble hélice de DNA. Y bueno, finalmente nos daría como resultado una proteína que podría ser estructural o reguladora para, como les dije, lo que sería el transporte de sodio. Podrían ser bombas o canales de sodio y potasio, por ejemplo, por un decir. Y bueno, finalmente tenemos que también hay, bueno, no finalmente, pero también tenemos que hay acciones no genómicas, es decir, que no están relacionadas con ninguno de estos procesos que ya les dije que ocurren en el núcleo, sino que son más inmediatos. Y esto se debe a que es un mecanismo por el cual la aldosterona se une a sistemas de segundos mensajeros, que como ya sabemos, pues son sistemas de amplificación, ¿no? De transducción de señales, que pues van a ser muchísimo más rápidos, de segundos a minutos. Por ejemplo, la aldosterona puede aumentar la cantidad de AMP cíclico en lo que serían las células musculares lisas de los vasos sanguíneos y en las células epiteliales de los túbulos colectores. También en otras va a activar lo que sería el sistema de fosfatilinositol. Sobre su regulación se puede decir que en la mayor parte está dada por la concentración de potasio extracelular y de angiotensina extracelular, que vendría siendo lo que sería el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En esta presentación no me voy a meter mucho en eso porque lo veremos después, según yo. Pero bueno, además de esto, pues en mucho menor medida afecta la concentración de calcio extracelular, y todas estas acciones que les acabo de mencionar estimulan o propician, facilitan la secreción de aldosterona. Además, pues recordando que pues primeramente se requiere de la secreción de corticotropina y de liberadora de corticotropina por el eje hipotalámico hipofisario. Y bueno, aquí les puse un esquemita más o menos de lo que vendría siendo este sistema, que como podríamos apreciar, pues es un sistema que es de retroalimentación y de control. Y bueno, por último, pues les voy a mencionar lo que son las funciones de los glucocorticoides, que bueno, como ya les dije, tienen funciones en el metabolismo de proteínas, carbohidratos, lípidos y de la resistencia al estrés y la inflamación. Yo nada más les voy a estar hablando de lo que son los efectos en el metabolismo de carbohidratos. Primeramente tendríamos lo que es la estimulación de la gluconeogenia, que esta se puede incrementar de 6 hasta 10 veces por 3 mecanismos principales. Primeramente va a aumentar las enzimas necesarias la cantidad de enzimas necesarias para convertir los aminoácidos en glucosa. Esto sería un proceso similar al que ocurre con la aldosterona, ya que el cortisol llegaría a lo que es la célula, el complejo cortisol receptor se iría al núcleo y
nos generaría proteínas las proteínas necesarias para esto, las enzimas necesarias para esto. Otro mecanismo por el cual estimula la gluconeogenia es que moviliza los aminoácidos del tejido extrahepático al hígado, en especial pues de lo que sería el tejido muscular esquelético. Y bueno, por último tenemos que antagonizar a lo que sería la acción de la insulina para inhibir la gluconeogenia, es decir, inhibe a lo que inhibe, o sea, doble negativo es igual a positivo, ¿no? Pero sí, pues, contrarresta este efecto de la insulina, perdón. Y bueno, la gluconeogenia pues genera que haya varios carbohidratos ahí disponibles para el cuerpo, y esto va a estimular a que otras hormonas glucolíticas como la adrenalina y el glucagón entren en acción. No por último, pero otro mecanismo, el segundo mecanismo por el cual tiene efectos pues en el metabolismo de carbohidratos es que disminuye la utilización de la glucosa. Esto no está tan bien explicado, pero se sabe que tiene que ver que se disminuye la translocación de lo que sería el GLUT4 en la membrana celular. Esto sería pues más que nada en músculo, y esto provocaría a su vez una resistencia a la insulina. Es decir, pues reduciría la sensibilidad que tienen estos tejidos ante esta hormona. Y bueno, también disminuye otras vías que indirecta o directamente requieren del uso de glucosa. Y ahora sí, por último, tendríamos lo que sería el incremento de la glucemia, que bueno, como se fijan, todos estos están como muy relacionados, y esto sería por lo que ya dijimos, porque hay más carbohidratos disponibles después de la gluconeogenia, además de que no se está usando ese azúcar, y está habiendo una resistencia a la insulina por esta pérdida de sensibilidad. Entonces tenemos que están incrementando los carbohidratos, pero los tejidos no están respondiendo. Entonces esto va a provocar incrementos en la glucemia. Cuando estos rebasen el 50%, o sea, en total sería como, o sea, si son un 150% de lo normal, o sea, 50% más, se le considera una diabetes suprarrenal, y bueno, esta naturalmente no podría ser tratada, o no sería tan eficaz su tratamiento con insulina, porque el tejido no responde a la insulina, entonces no habría mucho efecto. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Cualquier duda, pues queda a su disposición, me pueden mandar correo, WhatsApp, lo que gusten. Y bueno, aquí está mi bibliografía por si les interesa. Y nada, pues nos vemos en un mes. Ay, los extraño, chicos y maestra, pero bueno, ¿qué se le hace? Esperamos que, ay Dios, que pronto se termine. Bye.